¿Qué son los institutos FAI? Los institutos FAI es un centro médico, fisioterapéutico, psicológico y educativo que desde que estamos en la Comunidad de Madrid y que desde hace 15 años venimos tratando a niños y adultos, niños desde 20 días de edad recién salidos de las UCIs, hasta adultos de 80 años, el más mayor que ha venido, con problemas que nosotros denominamos de déficit o falta de organización neurológica suficiente. ¿Y qué tipos de problemas se tratan desde ese punto de vista? Cuando hay una falta de organización neurológica suficiente, lo que ocurre es que parte de las redes neurológicas que debían de haber tenido lugar no han podido tenerlo, y debido a eso ciertas funciones no aparecen y aparecen sistemas compensatorios. Esto, utilizando la terminología corriente, son los problemas que se clasifican de discapacidad y problemas de aprendizaje, entendiendo este aprendizaje pues todo lo que son déficits de atención, hiperactividades, también lectoescritura, etc. ¿Y qué entienden por organización neurológica? La organización neurológica como concepto es el proceso por el que tenemos que pasar todos los seres humanos desde la concepción hasta los 7 años, y en el transcurso de ese tiempo realmente lo que sucede es que vamos repitiendo en nosotros mismos la evolución de la especie, y al final de ese proceso, o a medida que va transcurriendo, al irse organizando el cerebro, lo que va sucediendo es que vamos produciendo todas y cada una de aquellas funciones que son necesarias para poder llegar a ser persona válida en la sociedad. ¿Cuáles son las causas de una falta de organización neurológica adecuada? Bueno, para contestar eso, creo que debo hacer una introducción un poco más extensa de la anterior, que es esa organización neurológica, que se llama la ontogenia en otra terminología, tiene lugar gracias a que nuestras madres van estimulándonos desde el momento de nacer, haciéndonos toda suerte de monerías y gracias y jugando con nosotros, que van excitando nuestros sentidos. Los sentidos, cuando se ven activados, traducen a impulsos nerviosos los estímulos exteriores a nosotros, que esos impulsos, al llegar al cerebro, van a fijarse en base a establecer conexiones entre una neurona y otra del área que corresponda en ese proceso de organización. Y cuando eso sucede, las neuronas que hasta ese momento estaban cada una viviendo su vida independiente, empiezan, gracias a las conexiones, a trabajar juntas con un propósito en común, que debido a la repetición de los estímulos de la madre, cada vez va a haber más neuronas y más conexiones, hasta que cuando sean suficientes, lo que va a pasar es que va a aparecer la función que ese área tiene encomendada, como por ejemplo el niño de pronto sale andando y toda la familia se queda sorprendida que sin haber tenido ninguna clase magistral de cómo andar lo hace y lo hace perfectamente. Pero es este proceso que ha tenido lugar en la sombra y que no es perceptible, pero que está sucediendo continuamente y que va haciendo que no solamente el andar, sino cualquiera de las otras funciones aparezca. El problema vendría o viene cuando un niño de una edad determinada que debería estar produciendo una serie de funciones determinadas por esa edad, o sea, por el periodo de organización que ha transcurrido, no es capaz de producirla. Cuando eso sucede, pues todo el mundo
niño se pone muy nervioso porque no aparece lo que debía suceder. Y nosotros, ante esa situación, decimos nada más una cosa muy sencilla, que es cuando una función no aparece en el tiempo medio que tiene que aparecer en un niño promedio, lo que está sucediendo es que una o varias de esas áreas cerebrales involucradas en la producción de la función en concreto no han llegado a estar maduras, porque si lo estuvieran producirían la función esa de manera perfecta y automática. ¿Y por qué no han llegado a estar maduras? ¿Dónde están las causas? Las causas de por qué un cerebro no evoluciona de la manera adecuada solo se deben a tres posibilidades. Una, la primera, que el niño en los primeros años de su vida o meses haya estado recluido en un orfanato porque ha sido abandonado o dejado por lo menos allí, y durante ese tiempo no ha tenido la oportunidad de tener una madre para él en exclusiva, sino un cuidador, una cuidadora compartida con otra serie de niños que están en la misma sala. Con lo cual, los estímulos que esa madre debería haber producido en cantidad, por tiempo, o sea, por minuto, por hora de vida del crío, no han llegado a ser lo suficientes para crear esas redes. La segunda causa es que el niño tenga problemas genéticos, que esos problemas genéticos lo que dan lugar es que dan lugar a que o el metabolismo del niño, el metabolismo de la neurona que hay en el cerebro no es el adecuado y por tanto no puede tener la función adecuada a una neurona promedio normal, o que la capacidad de producir brazos de conexión con las neuronas circundantes no llegue a ser de la longitud suficiente. En ambos casos, aunque la madre produzca los estímulos suficientes, el cerebro no es capaz de fijar o una parte o muchos de la manera adecuada estableciendo conexiones, con lo cual el desarrollo de ese área cerebral que en el momento toque organizarse no va a ser capaz de poder llegar a feliz término y el niño se retrasa. Entonces estos retrasos genéticos debidos a estas causas también es posible, como luego veremos, superarlos y lograr que la organización mejore muchísimo o llegue a ser adecuada. Y la tercera causa, que es la más frecuente, que sucede en el 99% de los casos en que hay problemas de organización, se debe a que ha habido algún momento en la vida de esa persona que ha habido una falta de oxigenación cerebral suficiente. El tejido celular cerebral es el que consume más oxígeno y más energía que cualquier otra célula del cuerpo. Y cuando hay una falta de oxígeno, el que lo sufre prioritariamente es el cerebro. Cuando falta el oxígeno suficiente durante suficiente tiempo, parte de las neuronas muere en unas o en otras áreas o en todas de una manera homogénea. Y cuando eso sucede, las que mueren pues no son sustituidas por otras, porque el cerebro no tiene, las células cerebrales no son capaces de dividirse y formar otras, sino que lo que sucede es que las neuronas supervivientes, lo que les va a pasar es que no van a tener unas distancias a sus vecinas mayor de lo que sería razonable biológicamente para cuando llegue el momento de establecer esas conexiones puedan hacerlo de la manera adecuada, y todas ellas. Con lo cual, a lo mismo que en el caso anterior, aunque la madre sea capaz
sea una madre media, y produzca la cantidad de estímulos, digamos, hora adecuados, no van a ser lo suficientes para que ese proceso avance a la velocidad y con la calidad adecuada, y el niño va a retrasarse por esas razones. De manera, si es muy grave, que es lo que luego se denomina discapacidad, y si es más ligero, pues es lo que se denominan problemas del aprendizaje, utilizando una terminología muy genérica.